Hoy vamos a continuar con la plaga de la langosta. Entonces, como hemos estado estudiando, cómo el Eterno también sigue instruyéndonos, sigue mostrándonos acerca de lo que sucedió en tiempos pasados. Y hoy es nuestra enseñanza. De hecho, el Evangelio de la carta a los romanos, estoy usando este término, es con el fin de que nos familiaricemos. La traducción directamente del hebreo al español, las buenas noticias. Tenemos pues entonces las buenas noticias a la carta a los romanos, capítulo 15, en el versículo 4, 5 y 6 dice: porque lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Y el Elohim de la paciencia y de la consolación os conceda sentir lo mismo unos para con otros, según Yeshua el Mesías, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Elohim y Padre de Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Este mensaje son buenas noticias que Rab Shaul nos hace participar diciendo sobre los escritos pasados, en lo cual les hago recordar que él no dice en el Antiguo Testamento, sino como las Escrituras sostiene, afirma que es una escritura vigente. Es una escritura que no se ha modificado y que es para nuestra enseñanza. Entonces podemos deducir que es el Evangelio eterno, el Evangelio de nuestro Padre Celestial, las buenas noticias, la Besorá en hebreo. Y manejo esta palabra evangelio porque, como sostuve la semana pasada, es una palabra que se ha manejado por más de 1500 años. Entonces, con el fin de que usted y yo nos familiaricemos el término, voy a seguir manejando el concepto hasta que podamos entender que esa traducción es traducción grecolatina, pero que en hebreo es Besorá. Por lo tanto, en español será las buenas noticias. Entonces, tomando en cuenta esta afirmación, vayamos pues lo que dice Rab Shaul. Lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza fue escrito. Es decir, está hablando en una manera general. Tenemos que tomar en cuenta que Rab Shaul no solamente estaba dirigiéndose a la comunidad judía biológica, sino también a los prosélitos
que conformaban la sinagoga en Roma, y por lo tanto hace que esta enseñanza sea para esa comunidad. Y luego sigue diciendo, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Y el Elohim de la paciencia y de la consolación os conceda sentir lo mismo. Es decir, aquellos creyentes desde los días de Moshe, los días de los profetas, en los días de Yeshua y hasta hoy, nosotros también podamos sentir lo mismo, unos para con otros, según Yeshua HaMashiach, para que unidos a una voz glorifiquéis a Elohim y Padre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Ustedes pueden acordarse de que la Besorá que anunció el ángel en Revelaciones hablaba, como punto número 2, la glorificación, la exaltación de nuestro Padre Celestial. Y como punto número 3, los juicios o mishpat. Regresando pues al punto de el libro de Éxodo, ahora vayamos entonces a la continuación de la plaga, la langosta. En el capítulo 10 de Éxodo, vamos a iniciar con el versículo 1. Dice, el Eterno dijo a Mosé, ve a Faraón, pues yo he hecho endurecer su corazón y el corazón de sus siervos, para dar en medio de ellos estas señales mías. Inicia el capítulo con esta observancia del Eterno. Ve a Faraón, pues yo he hecho endurecer su corazón y el corazón de sus siervos. Estas frases han inquietado mucho a muchos creyentes. ¿Cómo es que el Todopoderoso primero endurece y luego después imparte sus juicios? Les he compartido que el Eterno a nadie condena ni a nadie elige para un bien a propósito, sino que el Eterno a todos se nos da la oportunidad de elegir. El Eterno imparte enseñanza para todos, instruye por igual, ama por igual, justifica por igual, pero también da su veredicto por igual. Pero la decisión recae sobre el ser humano. Entonces, en base de este concepto, pues vamos a tratar de entender qué es lo que significa esta expresión de que el Eterno endureció el corazón de Faraón. Vamos a revisar nuestra escritura a través de las plagas del principio. Tenemos en el capítulo 7, el Eterno da a conocer sus hechos maravillosos. En el versículo 20, y Mosé y Aarón hicieron así,
como el Eterno había ordenado. Y él alzó y golpeó con la vara las aguas que estaban en el Nilo, ante ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, y todas las aguas que estaban en el Nilo se convirtieron en sangre. Muy bien. Ahora dice el versículo 21, murieron los peces que había en el Nilo, y el río hedió, y los egipcios no pudieron beber el agua del Nilo, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Aquí está la parte importante. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y tal como el Eterno había predicho, escuchemos esto, tal como el Eterno había predicho, es decir, un mensaje anticipado antes de que sucediera. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Es decir, no fue el Eterno que haya endurecido a propósito el corazón de Faraón. ¿En qué consiste, pues, este mensaje que revela este versículo? Lo vamos a entender de esta manera. Primero, el Eterno, a través de Moshe y Aarón, manifiestan pues las señales. Una vez que se realiza estas señales, vemos que los magos también hacen lo mismo. Entonces, lo que hace Faraón es analizar las señales del Eterno y revisar las señales de sus magos. Entonces, él ve que sus magos, hechiceros, hacen lo mismo. Por lo tanto, él sin duda decide a pensar, a decir, yo puedo luchar con Elohim de Israel. Así que las señales del Eterno provoca al corazón de Faraón. Entonces se siente él agredido. Faraón se siente amenazado, pero viendo que sus magos hacen lo mismo, entonces él se aferra de que él puede ganarle al Eterno. Y aquí pues vemos que su corazón se endurece por la manifestación de la mano del Eterno. Ahora vayamos otro punto más. En el capítulo 8 encontramos en el versículo 13: e hizo el Eterno conforme a la súplica de Mosé, y murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos, y las amontonaron en grandes montones, y el país hedía. Pero cuando Faraón vio que había un alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Eterno había hablado. Entonces aquí no es que el Eterno ejerza presión para endurecer a propósito a Faraón, sino que Faraón, su título es de una deidad. El título Faraón es como decir el Dios de los egipcios. ¿Cómo es que el Elohim de los hebreos sea más capaz que Faraón, que representa a un Dios poderoso de los egipcios? Eso hace pues
que él sea incitado a endurecerse. Ahora, veamos lo que dice el versículo 19 del mismo capítulo 8. Entonces dijeron los magos de Faraón: esto es el dedo de Elohim. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Eterno había hablado. Los magos fueron los primeros de pensar, de cambiar de pensamiento, diciendo: hay un ser sobrenatural sobre todo esto. Y nosotros nos sentimos ya limitados. No podemos hacer más. Cada vez que hacemos, Él hace cosas más grandes que nosotros. Pero aún así, Faraón piensa que puede ser mejor y ganar al Eterno. Veamos ahora en el capítulo 9. Tenemos versículo 9, dice: se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Egipto, el cual producirá forúnculos que reventarán en úlceras, en hombres, en bestias. Ahora dice: y los magos no pudieron permanecer en presencia de Mosé a causa de las úlceras, pues había úlceras en los magos y en todos los egipcios. Ahora viene la palabra: pero el Eterno endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, según el Eterno había predicho a Mosé. En este versículo aparentemente encontramos que se justifica que el Eterno a propósito endureció, pero no es así, sino que se está diciendo que a través de lo que el Eterno está manifestando, a través de esas grandes señales, provocó que el corazón de Faraón se endureciera. Y vamos siguiendo, vamos revisando. Ahora tenemos en el capítulo 9 hasta el final. Y dice ahora con respecto del granizo: pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, siguió pecando, se obstinó en su corazón, tanto él como sus siervos. El Eterno no castigó a Egipto con la lluvia, con el granizo, con los truenos. ¿Por qué razón el Eterno detuvo la lluvia? Bueno, recordemos que hay un pacto de parte del Eterno con Noé, que no volvería más a destruir el mundo con el diluvio. Eso nunca más. Por lo tanto, en este momento podemos nosotros ver que Egipto descansó después de varios días de lluvia, de granizo, de truenos. Entonces, sin duda pensó Faraón: si la lluvia, los truenos, los granizos siguen, entonces quiere decir que ha llegado el fin de Egipto. Y mi Dios, el Dios que yo represento, habrá fallado. Y no tendré más oportunidad, no hay más manera de seguir resistiendo.
Pero dado que dejó de llover, dejó la granizada y los truenos, entonces Faraón sostiene que probablemente su Dios había ganado al Todopoderoso. Y por lo tanto, dice el versículo, se endureció pues el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel, como el Eterno había predicho por medio de Mosé. El Eterno simplemente anticipó lo que sucedería con las primeras plagas. El Eterno sabía hasta dónde Faraón podía llegar, el límite para terminar con sus juicios. A este tiempo, pues, vamos a continuar con las langostas. Entonces, a eso se refiere lo que hemos leído, el versículo 1. El versículo 2 dice, para que cuentes a oídos de tus hijos y de los hijos de tus hijos lo que yo ejecuté en Egipto y mis señales que puse entre ellos, para que sepáis que yo soy el Eterno. Y Mosé y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron, así dice el Eterno, el Elohim de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte en mi presencia y dejar partir a mi pueblo para que me sirva? Porque si tú aún rehusas dejar ir a mi pueblo, he aquí, mañana traigo la langosta contra tu territorio. Cubrirá la superficie de la tierra de modo que nadie pueda ver la tierra. Se comerá lo sobrante, lo que os ha quedado del granizo, y se comerá todo árbol que os brota en el campo, y se llenarán tus casas, las casas de todos tus siervos, las casas de todos los egipcios, como nunca lo vieron tus padres, ni los padres de tus padres, desde el día en que se establecieron en la tierra hasta este día. Y volviéndose, salió de la presencia de Faraón. Lo que encontramos aquí es un mensaje de advertencia. Primeramente, Mosé y Aarón van a hablar con Faraón. Nunca el Eterno envió a Mosé y a Aarón directamente con las plagas, sino primero amonestar, primero hablar, primero hacerle ver el plan del Eterno con respecto a la nación de Israel. Es así como el Eterno ha estado trabajando desde tiempos antiguos. Primero da las instrucciones, nunca lleva a cabo en efecto una amenaza, sin antes advertir. Entonces, vemos que Mosé y Aarón hablan a Faraón para que deje salir el pueblo de Israel, para que vayan a servir al Todopoderoso. Significa que en Egipto no podían servir al Eterno. Significa que vivir en Egipto no era posible servir al Eterno. Tenían que hacerlo en un lugar apartado, con toda la familia, con todos los animales para el sacrificio. Pero Faraón siempre tuvo un corazón obstinado. El versículo 7 dice, los siervos de Faraón dijeron, ¿hasta cuándo nos ha de ser este por lazo? Deja que esta gente vaya y sirva al Eterno, su Dios, su Elohim. ¿No acabas de entender que Egipto se está destruyendo? Un
faraón endurecido y una pequeña comunidad entre los egipcios empieza pues a entender la amonestación del Eterno y empiezan a hablar a Faraón para que él sea sensible a la demanda de Mosé y de Aarón de permitir, de otorgar el permiso de la salida de los hijos de Israel. Esta gente empieza a entender que la crisis está agudizando en Egipto, la crisis económica. Ya habían visto todas las plagas anteriores y ellos sentían que si se mantenía en crecimiento, en que esos juicios siguieran llevándose a cabo, pronto Egipto acabaría. Pero Faraón no piensa lo mismo que ellos. Entonces hicieron volver a Mosé y Aarón ante Faraón. Imagínense esto, ¿no? La misma gente, los mismos oficiales de Faraón hacen que Mosé y Aarón regresen, el cual les dijo: andad, servid al Eterno vuestro Elohim, indicando quiénes tenían que ir. Pareciera que Faraón estaba dispuesto, pareciera que Faraón quería escuchar a sus consejeros, a sus oficiales. Y Mosé respondió: nos iremos con nuestros jóvenes, con nuestros ancianos, con hijos e hijas, nos iremos con nuestras ovejas vacadas, porque tenemos una festividad para el Eterno. La adoración al Eterno involucra a toda la familia. La adoración al Eterno no es solamente al varón. Al Eterno hay que servir con toda la familia, esposo, esposa, hijos, hijas, y ¿por qué no? En este caso también hablando de los animales para el sacrificio. Y él les respondió: así el Eterno esté con vosotros, no os dejaré partir con vuestros pequeños. Ved cómo vuestras malas intenciones están a la vista. No será así. Id ahora vosotros, los varones, y servid al Eterno, pues esto es lo que buscáis. Y los echaron de la presencia de Faraón. El Eterno dijo a Mosé: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto con la langosta, para que suba y vaya contra la tierra de Egipto, consuma toda planta de la tierra, todo lo que dejó el granizo. Y extendió Mosé su vara sobre la tierra de Egipto, y todo aquel día y toda aquella noche el Eterno trajo un viento del oriente sobre el país. Y al llegar la mañana, el viento oriental había traído la langosta. Subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, se posó en todo el territorio de Egipto en manera gravísima. Nunca antes hubo tal plaga de langosta, ni la habrá después. Cubrió la superficie de todo el país y la tierra se oscureció. Consumió toda planta del país y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, y no quedó nada verde en los árboles ni en las plantas del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Mosé y a Aarón y dijo: he pecado contra el Eterno vuestro Elohim y contra vosotros. Por eso ahora te ruego que perdones mi pecado, solo esta vez, y que supliquéis al Eterno vuestro Elohim que al menos quite de mí esta plaga. Aquí encontramos una palabra
hebrea que dice hatati, que quiere decir he errado. Esta palabra hatati finalmente se tradujo como pecado. Así llegó pasando primero por la palabra griega y luego latín, español. Pero en hebreo es la palabra hatá, que significa errar. Es como un tirador de flecha cuando tensa su arco, lanza la flecha y no logra dar el blanco. Se dice que erró, cometió hatá. De ahí pues la palabra no he dado el blanco, he errado, no he ido por el camino correcto, he violado la instrucción del Todopoderoso. Eso es lo que observamos por primera vez a Faraón. Pareciera que ahora es el tiempo de ceder. Y dice el versículo: él pues salió de la presencia de Faraón y suplicó al Eterno. Y el Eterno cambió por un viento del mar muy fuerte y se llevó la langosta. La arrojó en el mar Rojo. No quedó ni una langosta en todo el territorio de Egipto. En este momento podemos imaginarnos cómo estará la situación económica de Egipto. Primero, ha muerto mucho ganado, que también la economía de Egipto dependía de ahí. Vino la enfermedad, la plaga contra los animales, y han muerto muchos animales. Tenemos ahora también la plaga del granizo. Acabó el plantío de los egipcios, lo que iba a servir el sustento o la fuente económica de la vida del país. Y por último tenemos ahora la langosta que azota, que acaba toda hierba verde, todo árbol frutal. Entonces la situación es de emergencia para los egipcios. Sienten que no pueden más. Y en este momento vemos que aún Faraón, después de haber llegado a 8 plagas, dice el versículo: pero el Eterno endureció el corazón de Faraón y no dejó partir a los hijos de Israel. Hemos entendido que no es el Eterno a propósito que haya endurecido el corazón, sino mediante las señales que el Eterno manifestó a través de Moisés y Aarón, hizo ofender al corazón de Faraón. En cierta manera piensa que ha errado, pero vuelve otra vez a pensar que él tiene todavía la posibilidad de ver el futuro mejor de los egipcios. Ahora pues veamos lo que continúa la plaga de la oscuridad. Y Moisés extendió su mano en los cielos, y hubo una densa oscuridad por toda la tierra de Egipto durante 3 días. No se veían el uno al otro, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Pero para todos los hijos de Israel hubo luz en sus asentamientos. Como podemos ver, esta plaga
es de la oscuridad, en el que no se podía ver ni siquiera a 50 centímetros a la redonda. La gente no podía visualizar lo que estaba al frente. Cuando comparamos esta plaga con la noche, cuando no hay luna, y si vamos en los montes donde no hay luz eléctrica, aún podemos transitar por la vereda más angosta. Podemos transitar porque hay una pequeña penumbra de luz de la noche en el que podemos visualizar el camino. Pero esto que aprendemos en el libro de Éxodo nos ilustra que ni siquiera se podía ver a una distancia muy corta a la persona. ¿Y qué es lo que tuvieron que hacer? Permanecer estáticos durante 3 días. No había manera de caminar, de ejercer sus actividades. Pero a diferencia de Gosén, donde radicaban los israelitas, la Escritura dice que había luz. Observamos que los hijos de Israel podían llevar a cabo sus actividades cotidianas en todo el asentamiento. Solamente los egipcios no podían hacerlo. Entonces llamó Faraón a Mosé y dijo: id, servid al Eterno y vayan también vuestros pequeños con vosotros. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacadas. Pero Mosé respondió: entonces tú nos darás víctimas para sacrificar y ofrecer holocaustos al Eterno vuestro Elohim. Bueno, está bien. Es como si hubiera dicho Mosé: está bien, llevamos nuestra familia, llevamos nuestras hijas, nuestros hijos, se quedan nuestras vacadas, se quedan nuestras ovejas, pero tú nos vas a dar para el sacrificio. Y esto afectó tanto al pensamiento de Faraón, porque todavía tenía pues la esperanza de que la economía, la buena economía, radicaba en la mano y en los hechos y en las cosas que tenían los hijos de Israel. Ahora pues, esto que pronunció Mosé y Aarón afectó tanto el corazón de Faraón. Pero Mosé respondió: entonces tú nos darás víctimas para sacrificar, ofrecer holocaustos al Eterno vuestro Elohim. También nuestro ganado irá con nosotros. Es lo que dicen, ¿no? Ellos, los animales, tienen que ir con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de él tomaremos para servir al Eterno nuestro Elohim. Pues hasta que lleguemos ahí, no sabremos con qué hemos de servir al Eterno. Esta vez Faraón se endurece. ¿Cuáles fueron sus palabras? Escuchen bien esto. Dice el versículo 28: y Faraón le dijo a Mosé: retírate de mí, guárdate de no volver a ver mi rostro. Pareciera que Faraón está tomando una buena solución. Es decir,
Faraón está pensando, si mantengo a Aarón, Mosé aquí, las plagas van a continuar. Pero la manera de cortar todo esto es amenazarlo de muerte. No más tu presencia, no quiero tu presencia más delante de mí. Esa es la amenaza de Faraón a Mosé. No quiero verte más. Y si vuelves a pararte aquí, vas a morir. Él piensa que eso sería una buena solución. Así, no tener a Mosé y a Aarón, no habrá más plagas. Él pensó que el Eterno está limitado. Pensó que el Dios de Mosé, el Dios de los hijos de Israel, es un Dios, es un Elohim limitado. Y si muere Aarón y Mosé, no habrá más quien sustituya a ellos. Y él habrá ganado. Entonces él piensa que el triunfo está ahí, en esta amenaza. Y la respuesta de Mosé fue esta. Respondió Mosé: bien has dicho, no volveré a ver tu rostro, no más. Esta fue la parte final, una determinación tanto para Faraón como para Mosé, diciendo: esto se acabó, no más negociaciones, no hay más. Tuviste toda la oportunidad, pero no entendiste. Pudiste ver la bendición, pudiste tener la bendición de los hijos de Israel, pero no escuchaste. Por lo tanto, también yo te digo que no volveré a ver más tu rostro. ¿Qué sigue? Ahora tenemos la determinación de parte del Todopoderoso. Llegamos a un juicio final de plaga para acabar con la esclavitud en el que estaban sometidos los hijos de Israel en Egipto durante largos años. Por lo tanto, ahora encontramos pues al Eterno indicando a Mosé para ir con la instrucción, ya no a los egipcios, ya no el faraón, sino a la tierra de Gosén, donde radicaban los hijos de Israel. Y el mensaje que llevó Mosé pues a ellos sigue en el capítulo 11. Dice: pues el Eterno había dicho a Mosé: aún traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto os dejará ir de aquí, y cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí definitivamente. Ahora sí llega la parte final, en el que no solamente Faraón dice: no quiero verte más, Mosé y Aarón, pero también en este caso no podrá ver más a los hijos de Israel vivir en Gosén, porque esta vez saldrá la nación. Habla ahora a oídos del pueblo para que cada varón pida a su vecino y cada mujer a su vecina utensilios de plata y utensilios de oro. Esa es la instrucción que recibieron los hijos de Israel y las hijas de Israel. Porque el Eterno había dado gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios. Y el mismo Mosé era muy estimado en la tierra de Egipto, ante los ojos de los siervos de Faraón y ante los ojos del pueblo. Como vemos, solamente Faraón mantuvo resistencia.
tener el corazón endurecido. Pero vemos que el pueblo de Egipto, toda la gente empezó a apreciar, a estimar a Mosé, a Aarón, al pueblo. Entendían pues que en ellos estaba la vigilancia de un ser todopoderoso y que ese ser poderoso quería hacer un bien para Egipto, pero Faraón era un estorbo. Podemos ver entonces que los egipcios respetaban a toda la nación. Y por lo tanto dice ahora el versículo: y añadió Mosé, así dice el Eterno, como a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Es decir, la muerte de los primogénitos. ¿Qué quiere decir? Primero tenemos que ver que dentro de la historia de los pueblos antiguos se manejaba el criterio de que el hijo mayor era indispensable para la herencia que un padre dejaba. Era el hijo mayor que representaba el padre si no se encontraba físicamente. Era un representante legal del padre, el hijo mayor. Así que todos los hijos mayores en los días bíblicos eran importantes para toda la tierra de los cananeos, toda la tierra de los egipcios, incluyendo también mismo Israel. El hijo mayor representaba una figura importante para la vida de la familia, el respaldo del padre. Y por lo tanto, aquí tenemos pues lo que el Eterno está anunciando, de que todos los primogénitos de la tierra de Egipto morirán. Desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava tras las piedras de molino, todo primogénito de los animales. Y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto como nunca hubo ni habrá jamás. El Eterno está anunciando el acontecimiento. Nuestro Abba celestial está dando a entender lo que sucedería entonces cuando entre en acción esta plaga, la mortandad de los primogénitos. Pero contra cualquiera de los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que el Eterno hace distinción entre Egipto e Israel. Esta es la indicación del Todopoderoso. La diferencia pues es que los hijos de Israel no recibirían esta plaga. Los hijos de Israel estarían exentos de esta plaga, de la mortandad de los primogénitos. Entonces bajarán a mí todos estos siervos tuyos y se postrarán ante mí diciendo: sal tú y todo el pueblo que sigue tus pasos. Después de esto partiré. Y con ardor de ira se retiró de la presencia de Faraón. El Eterno había dicho a Mosé: Faraón no os escuchará, a fin de que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Mosé y Aarón hicieron todos aquellos prodigios ante Faraón. Pero el Eterno había endurecido el corazón de Faraón y no dejaba salir de su país a los hijos de Israel. Ahora concluimos este
capítulo con lo que he estado compartiendo con ustedes al principio, de que no fue el Eterno a propósito endurecer el corazón de Faraón, sino que Faraón vio las señales y maravillas de parte de Elohim de Israel. Él pensó que él podía también hacer lo mismo y que él se sentía respaldado por un Dios diferente al Elohim de Israel. Ahora pues empiezan los preparativos para la salvación de la nación de Israel. En Israel encontraremos buenas noticias de salvación. En Faraón sería un juicio. Hemos estado compartiéndoles con ustedes el significado de la palabra mishpat o la palabra shafat, en el que el Eterno, el Todopoderoso del universo, quien tiene los dominios de los pueblos de la tierra, y que Él imparte su mensaje de esperanza a todas las naciones, dándoles la oportunidad de que la humanidad pueda entender y comprender que Él es el hacedor, el arquitecto del universo, y que la gente se incline, le exalte, adore al Todopoderoso. Pero vemos que Faraón no lo hizo, y por lo tanto ahora pues se le avecina la última plaga, la mortandad de los primogénitos. Pero la buena noticia para los hijos de Israel es la salvación, la salida, la redención, dejar a Egipto y salir hacia la tierra prometida. Vemos pues aquí en el capítulo 12, inicia: y habló el Eterno a Mosé y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes es para vosotros principio de meses, sea este para vosotros el primero de los meses del año. Este versículo nos enseña que el Eterno está preparando un año nuevo para los hijos de Israel, el mes nuevo y el año nuevo. El mes nuevo se conoce como Rosh Hodesh, es decir, la cabeza de la luna. En otras palabras, en algo más sencillo, la luna nueva del mes. Así podemos nosotros deducir. Luna nueva de un nuevo mes. Eso es Rosh Hodesh. Y también el Eterno dice: será también la primera luna del año nuevo, es decir, Rosh Hashanah, año nuevo.